Lo positivo y lo negativo de la Constitución del 79 y 93. Juristas recuerdan el origen de ambos documentos y opinan que no es necesaria una nueva, pero sí que hay importantes reformas por hacer. Según fuentes recientes, el 57.65% de la Constitución de 1993 ha sido modificada. Personajes que rechazaron la Constitución del 93. En su juramentación del 28 de julio en el Congreso, el presidente Ollanta Humala invocó la Constitución de 1979, recordando así su propuesta inicial de restablecer esta Carta Magna. En 2021, Pedro Castillo juró por una nueva Constitución y planteó una asamblea constituyente, pero juristas señalaron que el texto actual no lo permite sin una reforma previa. En discursos recientes, Antauro Humala rechaza la Constitución de 1993 calificándola de ilegítima y propone reformas radicales del Estado, incluyendo una nueva Constitución, penas severas contra corrupción y refundaciones con identidad andina. En medio de la discusión que se ha generado sobre la conveniencia o no de esta posibilidad, cabe preguntarse si esta fue mejor que la actual, promulgada por Alberto Fujimori en 1993, y recordar que plantea. Para el constitucionalista Jorge Avendaño la primera diferencia está en su origen. La Constitución del 93 tiene un origen ilegítimo, porque es fruto de un gobierno de facto. El gobierno de Fujimori tiene su origen en un gobierno que llegó al poder de manera ilegítima, mientras que la de 1979 es fruto de una asamblea constituyente. En cuanto al origen podríamos establecer una superioridad de la segunda. Hay que recordar que la elaboración de la Carta Magna del 93 fue encargada al denominado Congreso Constituyente Democrático, tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, y fue aprobada mediante un referéndum. En cuanto a su régimen, Avendaño mencionó que la del 93 es más favorable para las inversiones porque habla de una economía de mercado más desarrollada, aunque con algunas pinceladas sociales. Le da mucho mérito a los contratos del Estado, los denomina contratos ley, esto no los puede cambiar nadie, por ejemplo, los relacionados a estabilidad tributaria, los contratos tributarios con las mineras no se puedan tocar. Sobre la del 79, consideró que está más orientada a lo social y estatal, y no establecía restricciones para que el Estado desarrolle actividad empresarial. La del 93 es más pro empresa privada. Dice que el Estado puede realizar empresa privada pero en forma subsidiaria y cuando se apruebe por ley. ¿Qué reformas complementarias hacer entonces? Avendaño apunta el retorno a la bicameralidad con miras a mejorar la producción legal y la revocatoria de autoridades, por mitades o tercios. Para Avendaño esto último debe alcanzar al presidente de la República. El jurista también mencionó la forma de elección del Tribunal Constitucional, que puede estar a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de evitar su politización. Los 7 mejores juristas y constitucionalistas del Perú no están representados allí. Ya no es la misma. A su turno, el jurista Samuel Abad recordó que la Constitución del 93 ha sufrido varias modificaciones y ya no es la misma carta reeleccionista que dejó Alberto Fujimori. Abad considera que se trata de dos documentos distintos. La diferencia que más resalta es la del modelo económico. La del 79 permitía una mayor intervención del Estado, mientras que la del 93 es una carta que limita esta intervención. Al referirse a los cambios que la actual Constitución ha sufrido, mencionó el fortalecimiento del proceso de descentralización, la eliminación de la reelección presidencial inmediata y la implementación del voto de militares y policías en elecciones. Consultado sobre las reformas prioritarias, además de la bicameralidad, planteó la necesidad de establecer más controles al Ejecutivo, para combatir la corrupción por ejemplo. Dijo que ahora el presidente de la República solo puede ser acusado constitucionalmente por temas muy puntuales durante su gestión, artículo 117, como traición a la patria, impedimento de elecciones o disolución del Congreso. Otros temas pendientes a su criterio son la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el rediseño de la Corte Suprema. Eso sí, subrayó que todo esto será posible solo por consenso entre todas las fuerzas políticas. Recordemos cuáles son las principales diferencias entre ambos documentos. Constitución de 1979. Tuvo su origen en una asamblea constituyente convocada por el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez. Bicameralidad del Congreso. Prohíbe la reelección presidencial inmediata. No hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior. La educación impartida por el Estado es gratuita en todos los niveles. El Estado reconoce el derecho de estabilidad laboral.
Garantiza la economía social de mercado. El Estado ejerce actividad empresarial. El presidente de la República está facultado a disolver la Cámara de Diputados si ésta censura o niega confianza a 3 consejos de ministros. Adquiere la nacionalidad peruana el extranjero mayor de edad domiciliado en la República por lo menos 2 años consecutivos. El Senado ratifica los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales y grados equivalentes de la Policía Nacional. El presidente de la República nombra a los embajadores y se requiere la ratificación del Senado. Constitución de 1993. Fue promulgada por Alberto Fujimori en su primer gobierno tras el autogolpe de 1992. Su elaboración fue encargada al denominado Congreso Constituyente Democrático y al año siguiente fue aprobada mediante referéndum. Unicameralidad del Parlamento. La reelección presidencial inmediata fue modificado en el 2000 y ya no es posible. Pena de muerte se aplica por traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado la educación es gratuita. Se restringe esa gratuidad en las universidades estatales. La ley otorga al trabajador protección contra despido arbitrario. Elimina rol planificador y concertador del Estado que facilita y vigila la libre competencia. Facultad presidencial para la disolución del Congreso si éste niega o censura 2 gabinetes ministeriales. La ley regula las formas en que se adquiere la nacionalidad. También son peruanos los que adquieren nacionalidad por naturalización o por opción siempre que tengan residencia en el Perú. En el artículo 84 de la Constitución del Perú de 1993, el BCR tiene autonomía, lo que significa que no puede recibir instrucciones directas del presidente ni del Congreso para definir sus políticas monetarias. Su misión es preservar la estabilidad monetaria, es decir, cuidar que el valor del dinero no se desgaste con mucha inflación. Además, le prohíbe prestar dinero directamente al Estado para que no se use la emisión monetaria como financiamiento del déficit. En resumen, la del 79 destacó por su legitimidad y orientación social, la del 93, por su estabilidad económica y atracción de inversiones. Ambas tuvieron virtudes y errores. Lo que queda pendiente es construir consensos para una Carta Magna que combine democracia, justicia social y desarrollo económico sostenible. Video hecho por Pegaso 125.